Gloria a tu nombre, Señor. Es en tu presencia que hay plenitud de gozo, Señor. Delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por ese inmenso amor. Como está escrito en tu palabra, con amor eterno te he amado, por tanto he prolongado mis misericordias. Tú nos has amado con amor eterno. Tú nos amas con amor eterno. Por eso estamos agradecidos, Señor. Estamos agradecidos y anhelamos, deseamos, Señor, así como el siervo brama por las aguas, así, oh Dios, clama por ti el alma mía, porque sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, Padre. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Gloria a Dios. Santo y maravilloso, poderoso Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amados preciosos, bienvenidos a todos. Bienvenida, Michael, y Dios te bendiga, mi amor. Hoy comenzamos con nuestro capítulo 10, súper interesante. Lleva como título Descubriendo su don espiritual. Descubriendo su don espiritual. Por eso yo les preguntaba ayer que si alguno tiene idea de cuál es el don que usted tiene, pues hoy vamos a estudiar esta clase titulada Descubriendo su don espiritual. Esto nos lleva al versículo clave que está en 2 capítulo 1, verso 6. Segunda de Timoteo, ay Dios, capítulo 1, verso 6, que dice así en Reina Valera 1960. Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. En esta versión, que no sé qué versión es, dice, la que está en la guía, por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Lo cierto es que el apóstol Pablo instruye a Timoteo en su segunda carta a que él avive ese don que Dios colocó en él, que puso en él, que le entregó a él. Recuerden la parábola de los talentos. El hecho de que diga talentos no significa que no se refiera a los dones que él te entregó. Al igual que en la parábola de los talentos, él entrega 5, entrega 3 y entrega 1. Si me equivoco con el número del segundo, siempre me he equivocado con el número del segundo. 2, gracias, mi hermano, 2. Siempre me equivoco con el número del medio. Pero lo cierto es que él entregó talentos. Y estos talentos eran aquí en la escritura, en la parábola, en la enseñanza, era dinero. Pero Dios nos ha entregado a nosotros dones. Y Él espera que usted use los dones como esperaba recibir lo que era de Él de parte de los que les entregó el talento. Los talentos, el de 5, lo puso a producir y produjo 5 más y le entregó a 10. El de 2, 4, le dio 2 y lo produjo más y al 100 por 1, pues. Y entregó 4. El 1 tuvo temor de poner a producir ese talento y lo escondió. Y su respuesta fue, bueno, señores, que yo sé que tú recoges donde no siembras y todo esto que le dijo al Señor, y por eso yo lo escondí. Aquí está tu talento. Pues el Señor no nos dio dones para esconderlo. Él no nos dio dones para decirle, bueno, Señor, aquí viniste, aquí está tu don, ¿sabes? No, el Señor no nos dio los dones para eso. Él nos dio los dones para ponerlos por obra. Y usted y yo estamos llamados a servir con esos dones.
Y de hecho, él le dice aquí a Timoteo precisamente que él avive. Dice, te aconsejo. Por eso me gusta acá la versión de Reina Valera 1960, porque él le dice, te aconsejo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don. O sea, no dejes que se muera, no dejes que esté allí enterrado, no lo puedes. Dice en Mateo, nadie enciende una luz y la mete debajo del almud, debajo de una mesa, debajo de una cama. O sea, no la esconde. La luz se enciende y se coloca en alto para que alumbre toda la casa. Pues usted dirá que tiene que ver esto con los dones. Igualmente, primero y principal, nosotros somos luz y sal de la tierra. ¿Ok? Como luz no podemos estar escondidos, tenemos que alumbrar donde quiera que nos encontremos. Pero usted se ha preguntado cómo va a alumbrar con sus obras, con sus acciones. Y sus acciones también dependen y están allí inmersos sus dones. Porque si usted tiene don de sabiduría, usted va a actuar con sabiduría, pero no una sabiduría humana, no una sabiduría natural, ni siquiera es la sabiduría que obtenemos como cristianos lectores de las escrituras y hacedores de ellas. Es una sabiduría sobrenatural. Yo les quiero hacer una pregunta. Se dice que Salomón fue el hombre más sabio. Pregunto, ¿sería esa una sabiduría normalita de estas que, bueno, obviamente sabiduría natural no era, pero una sabiduría de un hombre conocedor de Dios o sería una sabiduría sobrenatural? ¿Qué creen ustedes de con respecto a la sabiduría de Salomón? Es una Pues sabiduría no, sobrenatural. Ajá. Leonela dice una sabiduría sobrenatural. Ajá. Mariflor decía también. lo mismo, porque de hecho dice que no va a haber sobre la tierra un hombre tan sabio como Salomón. Exacto. Se le gana a todos esos científicos que han inventado todo, que han ganado premios Nobel, a todo eso le gana Salomón. Exactamente. La sabiduría de Salomón era un don, un don. Mire, sin equivocación. De hecho, era tan don que él se lo pidió a Dios. Y Dios le entregó sabiduría. Y no se la entregó como la sabiduría, como acaba de decir Mariflor, aquellos que han ganado disque premios y todo lo demás por su sapiencia. No, es sabiduría sobrenatural. De hecho, él hizo cosas que solamente dirigido por Dios podía hacerlo. Esa sabiduría venía totalmente de Dios. Era Dios obrando en él en sabiduría. Eso es igual. Claro, nosotros sabemos la respuesta, pero igual lo voy a preguntar. Eh, la fuerza, la fuerza de Sansón, ¿era una fuerza natural o sobrenatural? Sobrenatural, de hecho la palabra dice que venía el Espíritu de Dios sobre él. Amén. Porque yo estoy diciendo todo esto, porque yo quiero que nosotros veamos que cuán necesario para ti y para mí con el llamado que nosotros tenemos de obrar en función del don que te ha dado. O sea, yo quiero hacer un llamado hoy a que internalices, analice, internalice y hagas parte de ti el don que Dios te está entregando. Porque la vida de un cristiano debe manejarse en función de esa operación del Espíritu Santo a través de nosotros. Y por eso hablo de Salomón, que no está aquí ahorita, no lo vamos a citar ahí en este momento en esta guía, ni la de Sansón, pero podemos ver la gente que construyó no solamente el arca del pacto, ¿cómo se llama? La estructura del tabernáculo. O sea, para los que se han sentado a leer, pregunto, ¿esa sabiduría de constructor, de arquitecto, era natural o realmente Dios actuaba en ellos? También Dios actuaba, de hecho dice, búscame a no sé quiéncito y a Perencejo, en quien he puesto espíritu de sabiduría para que haga toda obra y
escribe de recamador, de trabajo en oro, en plata y en todo. Así mismo es. Entonces vemos que estas personas no actuaron porque eran la sapiencia pura, no actuaban porque era Dios en ellos actuando. ¿Me explico? Y fíjense qué tremendo, porque casi nadie toma en consideración a esas personas que construyeron el arca e incluso que hicieron las telas para la famosa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, las escrituras nos hablan de personas que fueron equipadas para hacer la obra y para hacer, no solamente, imagínense, estaban ellos, eso, los recamadores, estaban los que hacían los anillos, estaban los que hacían todo. Dios dijo, apártame, o sea, porque Él les daba la sabiduría para hacer específicamente las cosas. Es más, vamos más allá, un poco más allá. Noé. ¿Acaso Noé era un constructor de barco? ¿Acaso no era un experto navegador y constructor de barcos? Señores, ni siquiera llovía. ¿Y quién le dio la sabiduría, la sapiencia, todo completo a Noé para que hiciera el arca? Fue Dios. Fue Dios. Dios que instruyó a Noé. Entonces, ¿por qué hago este introductorio? Porque ciertamente usted necesita saber de qué, cuál es su don espiritual. Porque en función de ese don espiritual, te voy a dar una noticia, te van a pedir cuentas. Porque a usted y a mí nos están entregando talentos, dones, para ponerlos por obra en beneficio, no solo propio, porque eso lo hemos estudiado con los dones. Los dones no es para beneficiarnos, es para el beneficio de la obra. No es solo para nosotros, es para el beneficio de la obra. De ahí una de las tantas importancias que tiene el que usted descubra el don que usted tiene. Imagínense si usted tiene un don de enseñanza, pero no quiere enseñar ni, bueno, ni cómo trazar una línea, ni cómo amarrarse las cuerdas del zapato, porque es que yo no quiero enseñar, pero Dios te dio el don. Si Dios te dio el don de enseñanza, deberías estar enseñando. Entre otras cosas, nosotros vimos, y de hecho ayer hacíamos el resumen de los 5 ministerios, o sea, el ministerio quíntuple, que esta guía lo llama como dones especiales, pero realmente ellos son el ministerio quíntuple, y punto. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y luego vemos el despliegue de los dones, dones de habla, dones de servicio, dones de, ¿cómo se llama? De señales. Vimos los dones. Y vimos la importancia de todos y cada uno de ellos. Pero la realidad es que esos dones no son solo para el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro y el pastor. Estos dones es para toda la iglesia. Porque quizás usted de repente no es pastor, no es evangelista, no es maestro, no es profeta, no es apóstol, pero usted tiene el don de la administración, tiene el don de ayuda, tiene el don de fe, tiene el don de profeta. Recuerden que tener don de profeta no significa ser profeta. Ahora, el profeta de plano tiene el don de profecía, ¿ok? Eso lo tenemos claro. Eso es igual que yo les decía a ustedes ayer que yo no comparto con la idea de poner el don de discernimiento de espíritu en el don de habla. No tiene sentido. Igual que poner el don de fe en el don de, no me acuerdo ya en los dones que lo colocaron ellos. Porque esos son dones de poder, de señales. Pero bueno, vamos a ver la importancia. Dice, en los capítulos anteriores usted aprendió que cada creyente tiene por lo menos un don espiritual. Este capítulo explica cómo descubrir y empezar a usar su don espiritual. La importancia del descubrimiento. Dice, es importante descubrir su don espiritual. ¿Para qué? Interesante. ¿Para qué yo debo descubrir mi don espiritual?
lograr los propósitos y objetivos espirituales. Es lo que yo les decía. Alguien vaya buscando en este momento Efesios capítulo 4, verso 12 al 15. Fíjense que en el caso de las personas, los personajes que nombré, sin incluir a otros, en la Biblia hay muchas personas que se ve en su accionar los dones que ellos tenían, que era Dios en ellos. Hay muchos, sin pasar por el hecho de que tenemos a todos los profetas, y todos ellos obviamente estaban llenos de dones, sin contar con que vemos al rey Salomón, pero David, ¿tenía acaso David un don? Pregunto. David tenía todo lo que han podido leer la historia de David como personaje. ¿Puede usted visualizar algún don en él? En David. A ver, ¿quién? Ninguno. Bueno, uno de sus dones era de que él era pastor, o sea, que era líder, era guía. Que era Y la líder. otra, sí, era líder. Y pues lo otro que habla en la palabra es de que él era el único que tenía el corazón conforme a Dios. Él era el único que tenía el corazón conforme a Dios. ¿Qué más? Era un guerrero. Era un guerrero. Era un guerrero. Si David era pastor, ¿qué podemos encontrar como pastor? ¿Qué dones podía tener él? Porque era más que pastor incluso. Claro que fue pastor, obviamente, de ovejas. Y después guió a la nación de Israel. Algo tenía David. La Biblia dice también que David era profeta. Ajá, ajá. Entonces, David no era cualquier rey tampoco. Y era un hombre que era usado por Dios. Porque David fue usado por Dios. Y era un hombre que ciertamente su corazón estaba conforme al corazón de Dios, a pesar de sus fallas, sus errores. Entonces, todo lo que nosotros vemos, mire, hasta las mujeres, nadie habla de las mujeres, pero nosotros tenemos una cantidad de mujeres ahí, incluso que las desconocemos. Hay una que sí, me gusta mucho, pero a mí se me olvida el nombre. Vamos a ver si el pastor Humberto Mariflor me ayudan con el nombre de esta chica. La chica que le enterró la estaca en la 100 a aquel. Jael. Esa misma. A mí yo no sé por qué se me olvida siempre el nombre de ella. Pero Jael se llama. Jael, qué tremenda esa mujer. Qué tremendo. O sea, lea ese pasaje para que usted vea ella. O sea, realmente quién estaba ahí con ella. Yo creo firmemente que Dios estaba con ella. Merité lo creo. Y muchas mujeres y muchos hombres en la escritura donde Dios obró a través de ellos. Débora. Los jueces, por supuesto, tenían algo. No eran ellos, era Dios en ellos. Recuerden que era una teocracia. Nada más por ahí lo sacamos. Y que si nos ponemos a ver, Débora era profeta. Ella era profeta. Profetiza, pues. Otra es ¿Cómo? Hulda, que también era profeta. Hulda, Hulda. Ella también. Es que sí, hay muchas. Hay muchas mujeres que pasan desapercibidas que eran profetas. Y cuando usted es profeta, usted tiene un don o varios dones, porque entre los dones que tiene el profeta es el don de profecía. Entonces, También está la profeta Ana, que era la viejita que vio a Jesús cuando estaba bebé. Exacto, la de 80 y tantos de años por ahí, para allá. Bueno, creo que eran 80 y pico. Sí, la viejita. Esa misma. La que quedó viuda y tenía no sé cuántos años viuda en el templo puro orando todo el día. Es esperando ese momento de ver a Jesús. Entonces, las personas, mis amados, yo los invito a leer las escrituras de ahora en adelante y vean a las personas que están ahí, vean sus vidas,
O sea, no siga leyendo la Biblia como quien lee un libro que tiene que ser analizado y razonado desde un punto de vista que a veces usted cree que es incomprensible o difícil de ver, ¿verdad? Comience a leer la Biblia con personas que tuvieron que accionar en función de una dirección que venía del cielo. Porque es la única manera que usted pueda comprender que usted también tiene lo mismo que yo, lo mismo que yo le dio. Quizás no es el mismo don, pero usted tiene dones. Entonces, cuando nosotros caminamos en función de los dones, caminamos de manera diferente. Y dígame que no. Porque cuando usted sabe que usted tiene un don, usted camina con seguridad y con certeza. Y el respaldo de Dios no se hace esperar. Entonces, seguimos aquí. Lograr los propósitos y objetivos espirituales. Usted recordará los propósitos y objetivos de dones del Espíritu Santo, cedidos en Efesios capítulo 4, verso 12 al 15. ¿Quién lo va a leer? ¿No todos a la vez? Amén. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Amén. Entonces vemos aquí en función de Efesios capítulo 4, verso 12 al 15, ¿cuál es el propósito? Que es lo que les decía hace un ratito en la introducción. Los dones no son solo para nosotros mismos, es para la edificación, es para bendecir al cuerpo de Cristo, a otros, es para capacitar. Fíjense que el verso 12 nos lo dice entrando de plano, a fin de perfeccionar a los santos para la obra. ¿Ok? Los dones que Dios te da te perfeccionan a ti para tu actuar diario. Señores, la iglesia no es un día en un templo. La iglesia no es un momento en una hora o 2 horas, 3 horas del Meet. No, la iglesia aquí se prepara, en el Meet se prepara, en el servicio se prepara, pero su vida real está afuera, en tu trabajo, en tu casa, en el banco, en el baño, en la cocina, en el parque, en todos lados. Ahí es donde está el verdadero. Emma, esa es la práctica. Nosotros aquí solamente estamos aprendiendo teoría. O sea, cuando nosotros estamos en la iglesia, nos estamos preparando, nos estamos capacitando, pero usted sale a la calle, a su vida privada, suya propia, valga la redundancia, a hacer lo que verdaderamente usted tiene que hacer. Por eso es que a veces la gente piensa que necesita tener un gran ministerio para hacer algo. ¿Por qué no hemos marcado la diferencia? Porque rezamos el dicho del mundo, una sola golondrina no hace verano, pero resulta que Dios no necesita miles de golondrinas para hacer el verano. Al contrario, usted tiene que darse cuenta que las leyes físicas que nos gobiernan naturalmente no son las mismas leyes que nos gobiernan espiritualmente. Por eso es que las cosas de Dios son locuras para el mundo. Porque el mundo te dice, un verano se hace con muchas golondrinas. Porque yo dice, con una golondrina no se hace verano, pero resulta que Dios puede hacer mucho con uno. Mientras el mundo necesita a muchos, Dios necesita a uno que marque la diferencia. Quizás usted puede estar marcando la diferencia en medio del caos y usted decir, pero ¿quién me está prestando atención? Yo le voy a dar una buena noticia, una excelente noticia. Usted no tiene la menor idea
de cuál uno le prestó atención, así se haya alebrestado en contra suya. Y mayor todavía, Dios está viendo, ese es mi hijo, esa es mi hija. Y usted está capacitado para hacer esas cosas porque hay dones en usted. Dones. Y estoy hablando que no necesariamente, pero es que yo no tengo el don de sanidad para orar por un enfermo y que él sea sanado, pero ya va, si el Señor te lo pone en tu corazón, algo hay. Pero supongamos que no es eso, pero el Señor te dio el don de la exhortación, pero no exhortas a nadie. Es el pecado y dejas que el pecado pase coladito. O otro don, por Dios, otro. Sabiduría. Puedes obrar en sabiduría en ciertas ocasiones y prefieres quedarte inactiva o inactivo. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a ver el evangelio como lo que es. Es activo, no es pasivo, no está dormido, está despierto, no es sin fuerza, tiene fuerza. Y esa fuerza y esa actividad es el dinamos del Espíritu Santo en usted. Cuando Jesús dijo que de tu interior, de nuestro interior, correrían aguas de vida, de agua viva que saltan para la vida eterna, es el mismo en ti y en mí, capacitándonos, haciéndonos obrar conforme al don que Él te ha dado para bendición, no solamente de la iglesia, sino del que te rodea, para predicación del evangelio, para que seas efectivo, eficiente y eficaz en lo que Dios te mandó a hacer. Lo que pasa es que hemos seguido viendo el evangelio como una rutina, como una religión, como algo que tengo que aprender. En algunos momentos puedo aplicarlo, en otros no. No, señores, tenemos que comenzar a caminar entendiendo que lo que Dios te dio para que lo ejerciera. Eso es como el que se gradúa. Bueno, aquí tengo varios profesionales. No sé la carrera de todos, pero bueno, Isaac, ingeniero en informática, Leonela, abogado, Mariflor, abogado, Michaeli, creo que también es en informática, escuché por ahí en estos días que me di. Imagínense ustedes obtener el título, entendiendo que todo aquel que tiene un título está preparado para obrar en ese campo, ¿verdad? Ah, pero yo no lo hago. Estamos haciendo lo mismo. Dios te otorga el don y tú lo guardas. Porque no puedo, porque X. Las razones las sabe cada quien, ¿verdad? Es lo mismo. Usted tiene, y ahora voy más allá. Tenemos un título en el mundo y trabajamos en función de ese título. Bueno, yo tengo un título de pedagogo y yo me comporto como tal. Pero yo tengo dones a los cuales honro y debo obrar en función de ellos para beneficio del cuerpo de Cristo. Si usted me pregunta, ¿usted cree que tiene un don de enseñanza? Yo sí lo creo. Lo creo y lo alimento y lo uso. Si usted no lo cree, asunto, cada quien tiene que saber, entre otros dones que yo creo que puedo tener lo que tengo, que Dios me ha dado, porque la manera en que yo enseño y como yo enseño no es mía. O sea, sería no solamente absurdo, estaría pecando si yo no reconociera que quien me ha dado a mí el don, yo sí, para enseñar fue él. Y quizás otros lo verán como que no creo que sea en ti un don. Yo sí lo creo y trabajo en ello y lo pongo al beneficio del ministerio, porque de otra manera no diera clases, porque no soy yo, es él en mí. Entonces vemos que los propósitos, ¿cuáles son los propósitos? Capacitar a los santos, promover la obra del ministerio, edificar a Cristo y a la iglesia. Eso de edificar a Cristo, nosotros no edificamos a Cristo, Él está más que edificado. Será edificar a Cristo en nosotros, que somos la iglesia. Pero ciertamente el propósito de los dones, imagínense, nosotros hablábamos ayer del don de lengua y de interpretación de lengua.
Y hablábamos que el apóstol Pablo dijo que él prefería que profetizásemos en la congregación, hablando en la congregación, que hablemos en lengua si no hay un intérprete. ¿Por qué? Porque la profecía viene para edificación de la iglesia. Pero las lenguas, si no hay intérprete, solamente te edifica a ti mismo. Entonces, hay propósito. El objetivo, nos uniremos en la fe, desarrollaremos nuestros conocimientos de Cristo, desarrollaremos la perfección con Cristo como nuestro modelo, nos pondremos estables. Aquí en este punto desarrollaremos la perfección con Cristo como nuestro modelo. ¿Cómo pretendemos que Él sea nuestro modelo si no reconocemos los dones que tenemos? Dígame usted cómo podemos hacer eso. Porque Jesús se movió en todos los dones. No me diga que no, sí. Jesús se movió en todos los dones. Claro, Él es el apóstol. Si usted lo ve, es la figura del apóstol. Es más, Él es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Jesús lo es todo. Él lo es todo. Él se paseó por todos los ministerios. Y no podemos decir que no, porque precisamente Él es el ejemplo de todos nosotros. Él fue el pastor, Él fue maestro, Él fue profeta, Él fue evangelista, Él fue apóstol. Entonces, si Él es nuestro modelo, ¿por qué tú te niegas a entender, a creer y a aceptar que Jesús te da dones? Que su Espíritu Santo te entregó dones que quiere que uses para la edificación de la iglesia, para el crecimiento y desarrollo del cuerpo de Cristo, para que podamos refutar los engaños de las doctrinas falsas, para que seamos cristianos maduros espiritualmente hablando. Esos son los objetivos del que usted pueda entender cuán importante es descubrir tu don espiritual. ¿Sabes cuántas personas están sentadas en una silla que Dios les ha entregado dones y ellos no están haciendo nada? Vea a una congregación grande y vea a los que sirven. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué son tan pocos los que sirven y son los muchos los que están sentados? Pregunto, ¿no tienen dones? ¿Será que ellos no tienen dones? Claro que sí tienen. Pero están sentados. ¿Y quién nos ayuda a ellos a saber esto? Las clases que pueda dar los ministerios. Sin trabas, hay que enseñar al pueblo de Cristo. Imagínense ustedes en la iglesia primitiva. Bueno, ya va, tenemos que hacer 5 años de teología, 5 años más de especialización, 5 años más de doctorado, bueno, más o menos como 20 años para que pueda servir en la iglesia. Nosotros necesitamos despertar a la realidad de lo que es el cuerpo de Cristo. Imagínense, ayer hablábamos, que fue la última pregunta, leímos 3 pasajes donde se habló en lengua y la pregunta era que según esos pasajes, si se necesitaba interpretación o no. Y obvia, la respuesta la dio Michaelis que no, o sea, no se necesita interpretación cuando se habla en lengua en medio del Espíritu Santo. Pero hay un caso que es el caso de Cornelio que me llama poderosamente la atención. No eran judíos, señores, ellos no eran judíos, pero ellos habían escuchado la verdad. Y ellos estaban súper interesados. Cornelio oraba y sus oraciones llegaron delante de Dios. ¿Y qué fue lo primero que recibieron? ¿El bautismo en el agua para que pudieran recibir el bautismo del Espíritu Santo? No, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Que cuando usted recibe a Cristo, usted comienza ya sellado. Y ya sellado, ya el Señor, ¿en qué caso usted cree que el Señor espera que usted llegue para ver qué carrito es lo que lo va a poner a hacer? No, bueno, ya va. Se salvó Michaelis. Ya, hoy me aceptó. Vamos a ver qué la vamos a poner hacia ella. Como que si ella llegó a un liceo aquí que no tienen, que tienen sobrepoblación y no
no saben qué hacer con ella. No, ese no es Dios. Porque cuando Dios te llama es porque ya Él te precisó antes de la fundación del mundo, porque nosotros fuimos predestinados. ¿Usted entiende eso? Significa que cuando Dios te formó y te pensó, no fue cuando naciste. Fue antes de la fundación del mundo, según las escrituras. Tú y yo fuimos pensados antes de la fundación del mundo, en predestinación. O sea, que Dios sabía que hoy, ¿qué día es hoy? A ver, 7, 8, no sé. 6. 6. Ah, bueno, hoy es 6 de abril, iba a decir, no, mayo. De mayo. 6 de mayo del 2026, 9 de la noche. ¿Ustedes creen que para Dios este momento donde está Isa, Leonela, Mariflor, Humberto, María, Maikeli, Mariani y mi persona es algo fortuito? Es algo que se dio porque, bueno, de manera improvisada. Señores, no. Si usted cree eso, usted no sabe a qué Dios le está sirviendo. Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios que nada se le escapa. Todo lo que pasa delante de Él está. Y este día estaba hace mucho tiempo. Para nosotros, diciéndote a ti que dones, que dones los dones desde el momento que Él te llamó, desde el mismo momento que Él te selló. Ah, no, pero bueno, es que a mí el Espíritu Santo no me ha bautizado. No tengo vida. Pregunto, ¿qué crees que tiene dones todavía porque no está por el Espíritu Santo? 1, 2. Pero que necesita primero ser bautizado por el Espíritu Santo. Pregunto. Ahora sí responde. No. Dice el hermano Humberto. ¿Qué dice Isa y Leonela? ¿Qué dice Mariflor? ¿Qué dice Mariani? ¿Qué dice Maikeli? Yo digo que no, porque el Señor antes de que naciéramos ya Él nos había dotado de los dones y talentos. Amén. Claro que no. Totalmente de acuerdo con eso también. Amén. No, sí, no a las dos, a las dos Así preguntas. es. Usted, desde el mismo momento que viene a Cristo, Dios le dota. Dios no está esperando. A ver, vamos a ver. Señores, Él nos dota, porque Él no nos llamó para dejarnos vagos. Él nos llama con propósito. Usted tiene que comprender que usted tiene un llamado con propósito. Usted tiene que comprender que usted no es cualquier matica de popocho. Señores, estamos perdiendo tiempo porque creemos que eso era con Billy Graham, que eso era solo con Gigi Ávila, que eso era solo con Jorge Rasky, que eso era con Steve Wingleborg, que eso era con con Gretel, que eso era solo con la otra que se me escapa el nombre, lo tengo en la punta de la lengua, pero se me va. Que eso era con Julio Ruibal. No, señor, eso es con Mariflor Aranguren, con Isaac Sotillo, con Leonela de Sotillo, con Maikeli Pérez, con Mariani Farías, con Juan Humberto Flores, con María de Flores, con Merité Flores. Eso es con todos y cada uno de nosotros. El detalle que ellos creyeron. Pregunto, ¿tú estás creyendo? Amén. 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 Hay un llamado. Tenemos que comenzar a caminar sabiendo que tienes un don, que Dios quiere que lo uses para beneficio del reino. Así de sencillo. O sea, cada uno de nosotros como creyente necesita descubrir y usar el don espiritual que Dios le dio. Es necesario, amados. Muy, muy necesario. Porque de lo contrario, tenemos esos cristianos sentados en las congregaciones solidificándose, parecen momias allí. Y les voy a decir algo, muchos de ellos quieren hacer en la obra, a veces que el liderazgo no les permite.
porque hay mucha gente, muchas congregaciones que quiere hacer. Pero a veces desde el liderazgo se necesita que se tome en consideración y se promueva la participación de la iglesia en la obra de Dios. Ahora bien, vimos que nos ayudan a lograr los propósitos y objetivos espirituales, a conducir la guerra espiritual. Y este es un tema que es tremendo porque por líneas generales las personas dicen, pero yo no, a mí no me gusta pelear, o simplemente, yo no sé cómo es eso. Bueno. Ellos dicen, no me quiero meter con el diablo. Sí, esa es otra. O sea, yo no entiendo eso. No, porque ellos piensan que si ellos no se meten con el enemigo no se va a meter con ellos. Eso es un absurdo. Porque resulta que en el mismo momento que llegaste a Cristo, el enemigo dijo, se me escapó uno, se me escapó una, búsquenlo. Así de sencillo. Obviamente necesitamos correr y escapar por nuestras vidas. Esa es la verdad. Porque quedarte en el mundo significa perderte por la eternidad. Vamos a ver lo que dice aquí Efesios capítulo 6, verso 12. Conducir la guerra espiritual. También se dan los dones del Espíritu Santo a la iglesia, como las armas de guerra espiritual para luchar contra las fuerzas espirituales de Satanás. Leo entonces Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi amado, si ustedes descubren y usan el don que tienen para luchar eficazmente contra el enemigo, usted tendrá victorias en Cristo Jesús. Por ejemplo, para luchar en guerra espiritual, usted necesita tener discernimiento de espíritu. Tiene que tener discernimiento de espíritu. Para usted poder discernir contra qué rayos está peleando. Porque hay gente que se pone a hacer guerra espiritual y está dando golpes al aire. Usted debe tener fe, porque sí hay que tener fe. Pero si yo no tengo el don de fe, pero tienes la fe. Pero por lo menos don de discernimiento, alguno que esté dirigiendo esa guerra espiritual debe tener don de discernimiento para saber contra qué se está enfrentando. Es necesario que ahí, imagínense, profecía, puede ser sabiduría o palabra de ciencia o de conocimiento. O sea, dependiendo del tipo de guerra espiritual, usted a través del conocimiento de su don puede hacer, por ejemplo, una enfermedad, que sabemos que las enfermedades no son de Dios, pero usted va a hacer una guerra espiritual por una sanidad, por una enfermedad, pero usted tiene el don de sanidad. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. Y sabiendo que usted tiene el don, te reprende el nombre de Jesús porque se tiene que ir. En usted está el don. En usted está la fuerza, el poder de Dios, el dinamo de Dios para operar en medio de la enfermedad. Entonces, ¿necesario, útil para conducir la guerra espiritual? Sí. Porque no tenemos lucha contra sangre ni sangre, sino contra principados, autoridades, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Y cómo podemos saber? Con discernimiento de espíritu, con los dones operando. El Espíritu Santo te dirige contra qué estás peleando. Por eso es importante descubrirlo y usarlos también para luchar eficazmente contra el enemigo. ¿Por qué más es importante? Para evitar los abusos.
Nosotros vimos anteriormente que hay 3 maneras que pueden abusar, con las que pueden abusar los dones. Perdón. No usar los dones dados es un abuso. Intentar usar los dones que no tiene es otro abuso. Y no usar los dones propiamente. Entonces usted tiene 3 maneras de abuso de don. Uno es no usarlos cuando debe, intentar hacer algo que usted no tiene, o sea, usar un don que no tiene, o no usarlos de manera apropiada. Cuando usted tiene dones, incluyendo el discernimiento, sabiduría, palabra de ciencia, usted puede saber dónde se está cometiendo un abuso de los dones. Evitar la frustración. Muchos nuevos creyentes a menudo se lanzan en el ministerio sin conocer sus dones espirituales, experimentando frustración y derrota cuando ellos intentan trabajar para el Señor. Usted también se frustrará si usted no descubre su propio don espiritual. Usted será ineficaz si usted intenta servir en posiciones en que Dios no le ha dado un don para ministrar. Usted puede estar ocupado en el ministerio, pero usted no estará logrando nada para el reino de Dios. Por ejemplo, una persona intentó imitar el don de un gran evangelista nombrado, era Billy Graham. Él simplemente predicó como Graham, pero nadie respondió a sus mensajes. Él era muy frustrado en el ministerio hasta que él descubrió que su don espiritual no era el don de él, o sea, él no era evangelista, él no tenía el ministerio de evangelista. Su don era enseñanza, o sea, era maestro. Cuando él empezó a usar su propio don de enseñar, él vio grandes resultados en su ministerio. Descubrir su don espiritual no solo le impedirá de estar frustrado con usted mismo, también le impedirá de estar frustrado con otros cristianos. Por ejemplo, usted entenderá si un pastor es buen maestro, pero un administrador pobre. Usted reconocerá que él tiene don de enseñar, pero no tiene el don de administración. En lugar de criticarlo, él necesita de la ayuda de alguien que tiene el don para que la iglesia opere más eficazmente. O sea, el pastor no tiene don de administración, pero ahí está Mariflor. Bueno, ella tiene ese don, que administre. Que administre, porque ella tiene el don. Así opera la iglesia. ¿Ok? Entonces, esas cosas que vemos, porque la vamos a dejar hasta aquí. Mañana seguimos con descubriendo su don espiritual. Vamos a verlo paso a paso. Ay, perdón, mañana no, mañana va a ser jueves. El próximo martes. Yo hacía que hoy era martes. El próximo martes. Amados, quiero que se quede con esto. Para mí es lo principal. Tiene que despertar a reconocer su don. Si usted cree que lo tiene, entonces comience a usarlo. Órele a Dios. Y no esté divagando en que será que lo tengo, será que no lo tengo, será que es, será que no es. Ore a Dios, porque Dios no está lejos de ti, Dios está en ti. Pregúntele. Si es verdad que que tiene esa duda, pregúntele o pídale, Señor, dame el don que ha puesto en tu corazón, porque a veces bueno, es que a mí me gustaría tener el don te gustaría porque sientes como esa necesidad sin ambición, o porque te llama la atención. De cualquier manera, sin poner ambición por un lado, Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Por ejemplo, yo tengo muchos años orando por el don de sanidad y el don de milagro. Y yo cuando lo he dicho, hay gente que después dice, no, pero tú tienes tantos años orando por eso y nada pasa. Bueno,
Yo siempre he dicho, Señor, un de repente. Yo prefiero morir creyendo que morir seca pensando en que tú no tienes el poder para hacer. Es más, el que se acerca a ti tiene que creer que le hay, que es galardonador de los que le buscan, aparte de que sin fe es imposible agradar. Entonces, caminemos entendiendo que no estamos vacíos, que estamos llenos de Él, de su gracia, de su favor y de sus dones. Y comience, si usted no ha identificado, comience a pedirle al Señor. Porque a partir del martes que viene, nosotros vamos a estudiar paso a paso cómo descubrir el don, cómo descubrirlo. Y antes de llegar a ese punto, que se lo vamos a dejar para la semana que viene, es importante asumir su responsabilidad. Descubrir tu don es importante porque usted tiene una responsabilidad para avivarlo y usarlo. Recuerden que nos van a pedir cuentas por ello. Primera de Timoteo 4:14 nos dice, no descuides el don que está en ti. No descuides el don que está en ti. Nos lo dice Primera de Timoteo capítulo 4, verso 14. Dice de la siguiente manera, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Segunda de Timoteo 1:6, que es el versículo base, nos dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo de nuevo. El primero fue el texto base. De las cuales cosas, perdón. Primera de Timoteo 1:6 dice, de las cuales cosas, por esta razón te vuelvo a recordar que avives, que yo me fui a otro lado. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo, este sí es el versículo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hay un llamado. Usted tiene que asumir su responsabilidad. Usted tiene que dar cuenta a Dios por lo que Dios le ha dado. Entonces, que esta parte introductoria sea para que podamos hacer análisis y reflexiones y hacer esa mirada introspectiva para decir, Señor, aquí estoy. No solamente si no ha descubierto, voy a descubrir mi don y lo voy a poner por obra. Y si lo ha descubierto, Señor, permíteme y ayúdame a poner por obra lo que me has entregado. Porque usted y yo tenemos responsabilidad de desarrollo de ese don. Usted debe conocer su don para establecer prioridades que le permitan usarlo productivamente. Por eso es importante conocer el don, amados. Muy importante. Ahora sí queda para el martes que viene descubriendo su don espiritual. Antes de pasar, nuestro hermano Isaac quería comentarles, quería hacerlo, bueno, yo se lo iba, hoy que hablé con la hermana Mariflor y estuve por contárselo, pero con la idea de la electricidad pues no pude. Pero yo esta madrugada tuve un sueño. Y lo tremendo del sueño es que yo desperté dándole gloria a Dios y volví a caer en el sueño y oré mucho, le daba gracias al Señor y le pedí al Señor que tuviera misericordia. Y volví a caer dormido y volví a soñar lo mismo, a seguir el sueño. Y volví a despertar y volví a orar y volví a caer en el sueño y seguía soñando lo mismo. Usted se preguntará, pero pues, ¿qué soñó? Amado, soñé con el arrebatamiento. El sueño comenzó, no sé cómo, pero en la parte que ya se hizo muy claro y evidente para mí, yo estaba en algún lugar afuera en la calle. Y de repente el día se puso como oscuro, como cuando se está haciendo las 6 de la tarde para las 7 de la noche, más o menos así. Y en eso yo escuché un sonido, pero yo no les puedo decir si era una trompeta o no, pero escuché un sonido.
un sonido que me hizo como caer de rodillas. Y cuando caí de rodillas, yo elevé mis ojos al cielo y vi literalmente cómo las personas subían y cuando llegaban a cierto límite, aquí mismo en la atmósfera, pasaban de ser oscuros, o sea, de estar así como en ropas, a ponerse en un tono de luz, de mucha luz. Y cuando yo vi eso, yo dije, Señor, y yo me quedé ahí arrodillada. Yo, Señor, y yo me quedé. Y escuché una voz y me quedé y me tiré en el piso como un niño a llorar porque yo estoy viendo el arrebatamiento, lo estoy viendo. Es más, les puedo decir que sentía en mi cuerpo algo que yo no entendía y entendí luego. Mi cuerpo sentía que se estaba transformando, aunque yo estaba en el piso, era como una escalada, ¿sabes? Iban subiendo los grupos, hasta que ahí en el piso, como que oí la voz que me dijo, o sea, como que, cálmate. Y me comencé a ver esa luz en mi cuerpo. Pero llegó alguien y me dijo, no te vayas todavía. Y yo dije, pero ¿qué te pasó? Te volviste loca, yo me quiero ir. Y miren, lo extraño del sueño fue eso. Y me preguntó algo y yo le di las instrucciones y me fui. Y me fui. ¿Qué lógica hay en eso? Ninguna, porque es un abrir y cerrar de ojos y despegamos y nos fuimos. ¿Qué hay ahí en ese detalle? No sé. Porque después me encontré en un lugar. Y en ese lugar empezaron a llegar almas, almas, almas y almas. Y recuerdo que había un alma específica que era como que si yo sabía qué había hecho. Y yo dije, Señor, gloria a Dios, tuviste misericordia de esta alma. Y era como que donde estaba comencé a ver llegar a millares de personas, de almas. Y yo desperté y le decía al Señor, gracias, Señor, gloria a tu nombre. No permitas que nos quedemos, Padre. No lo permitas, Señor, ayúdanos. Y oré hasta quedar rendida nuevamente y seguía soñando de que seguíamos recibiendo almas y almas y almas. Y las almas llegaban como felices, gozosas, como que, epa, estamos aquí, ¿sabes? Y les puedo decir que desperté 3 veces y las 3 veces caí en el mismo sueño. Yo una vez le dije al Señor, Señor, yo nunca he soñado con el arrebatamiento. Pero las personas, me llamó la atención hoy, cuando desperté ese sueño, las personas que han soñado con el arrebatamiento siempre lo describen como algo muy doloroso, muy, muy fuerte. Y yo no lo percibí así. Para mí fue fuerte cuando yo vi a las almas que subían y yo todavía estaba en el suelo. O sea, yo todavía estaba en la tierra. Pero sí vi cómo mi cuerpo se fue transformando y lo sentía. Hasta que, como que me subieron y llegué a aquel lugar. No me pregunte cómo era el lugar, porque yo todo lo veía blanco. Y lo que veía era cómo entraban las almas, o sea, cómo llegaban almas y almas y almas, todos vestidos de blanco. Y yo le decía al Señor, porque el Señor después esta mañana me dijo, y no lo hice. Se me fue la electricidad, después me fui para la universidad, llegamos de la universidad y estamos aquí. Y el Señor me dijo, escribe que vengo pronto. De hecho, intenté contarle el sueño a mi mamá y a mi papá, pero entre, no, que va a comprar, que no sé qué, y no le conté nada. No, quedé en que, ay, soñé con el arrebatamiento, ahí quedé. Quizás para algunos es importante, para mí lo es.
y extremadamente importante. Porque el Señor me dijo fue, escribe, vengo pronto. Y de hecho, en un rato voy a escribir, Cristo viene pronto. Y quería comentarles este sueño, porque, amados, el Señor está, yo no sé cuánto va a tardar más, o sea, cuánto tiempo falta, porque pudiéramos estar hablando y Él venir en este momento. Pero sí quiero llamarlos a la reflexión, porque si el Señor dice, diles que vengo pronto, que ya vuelvo pronto, es porque ya viene pronto. Y Él lo hace porque es una alerta para que estemos preparados. Y por eso decidí, dije, bueno, en la hora de la clase voy a comentarles del sueño. Amados, Cristo viene pronto. Es una realidad. Y les voy a decir algo, que fue lo único feo que yo sentí en el sueño. Dolor de ver que era como que si era que viene la lluvia, que usted ve que viene, se acerca y sigue, tal cual. Así se comenzaron a elevar las almas. Tra, 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 tra. Y yo quedé aquí y yo hasta que comencé a ver que mi cuerpo comenzó a transformarse y es como a brillar. Porque logré ver almas que estaban allí subiendo. Y abajo había gritos, pero a mí no me perturbaron los gritos. Y esta es otra cosa, que a nosotros no nos va a perturbar más nada, porque ahí no habrá llanto, ni dolor, ni angustia. Y sentí la certeza y después me vi en el lugar y yo, wow, gracias, Señor, gracias. Nosotros luchamos por cosas aquí que no tienen sentido. Es tiempo de, amados, prepararnos. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Es lo que tenías que decirles. Vamos a pasar a nuestro hermano Isaac, que es el director del servicio hoy, para que ore y nos despida. Antes de, ¿quién tiene algo que decir? ¿O alguna petición? Si no, el hermano Isaac ora. Mariflor. Yopi. Uh-huh. Bueno, de que usted comenzó a hablar, el señor me dijo, eso es lo que significa esto y esto, y pues ya después usted dijo lo que mismo que sí significaba. Pero básicamente eso que el señor le está haciendo, ¿cómo que? Reiterando el llamado a Amén. proclamar que él viene pronto, pues, y como una confirmación de ese llamado evangelístico, Amén. de salir a buscar a las almas. Así es. Porque al fin y al cabo, estamos aquí en esta tierra con el objetivo de propagar el evangelio del Señor. Que la iglesia se haya perdido su rumbo y haga 1500 cosas adicionales, pues ese es problema de ellos cuando le tengan que rendir cuentas al Señor. Pero la Biblia es clara que Él nos mandó fue a ser discípulos, a ganar gente para Él. Eso es lo que yo quería decir. Amén. Amén. Así mismo es. Y por eso, y para mí esto corrobora lo que yo había dicho antes de la actividad del domingo. Toda la actividad completa. El Señor había puesto ya en mi corazón que comenzasen a desplegarse las actividades evangelísticas, porque nada hacemos aquí en MED y no salir a la calle, no salir, no decir, no bombardear las redes de verdad diciendo Cristo viene pronto. Porque, amados, se los digo de corazón, el momento de yo ver y no sentir que me levantaba junto con ellos de insofacto, creo firmemente que el Señor me permitió ver eso, porque se siente horrible. O sea, una persona que conoce el Evangelio, le va a ser horroroso ver que se fueron y se quedó en esta tierra. Un cristiano de convicción no debería quedarse. Pero
llegué allá y qué tremendo, porque era así como la entrada de muchas almas, muchas, muchas, muchas. Y era como que el Señor me hacía saber, eran pecadores, incluso con pecados específicos, ¿saben? Pero el Señor les permitió entrar, porque hay una iglesia que tiene que levantarse a hacer la puerta, porque Cristo es la puerta. Él dice que Él es la puerta. Entonces, oremos y ya pronto vendrán, como yo les dije en esa oportunidad, vamos a tomar los lugares que el Señor me mostró y vamos a salir a llamar a las personas. Recuerden esto, el asunto no es con cuántos llenamos una congregación. El asunto es cuántos realmente se convierten a Cristo. Y el Señor los va a llevar a donde Él los quiera llevar. Amén. Bueno, vamos a pasar a nuestro hermano Isaac. Amén. Bueno. El llamado está ahí. El llamado está ahí. Cristo viene pronto. Y eso, algo con relevancia a la lectura de más temprano, del comienzo. De que procuremos no quedarnos mientras aún tengamos la oportunidad. Amén. Porque ya después que se vaya la oportunidad, triste. Nada bueno viene. Qué bueno. Padre, en el nombre de Cristo Jesús y el Espíritu Santo, Señor, vengo a ti a darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque tú eres hermoso, tú nos amas, Señor, de una manera tan grande, que aún siendo nosotros así como somos, tú tienes esa misericordia de decirnos, vengo pronto, apercíbanse, enderezcanse, pónganse a cuenta. Hijos, vengo pronto. Ya queda de parte de nosotros escuchar ese llamado. Padre, gracias porque nos ama de una manera tan grande que aquí estamos. Estamos vivos, estamos respirando por tu amor y tu misericordia. Y con todo y eso, tú nos sigues hablando y nos sigues diciendo, vengo pronto. Padre, en tus manos está esa obra evangelística. En tus manos la entregamos, Señor, porque somos herramientas en tus manos y tenemos que ser pescadores de hombres. Señor, tú abrirás las puertas. Tú proveerás todas las herramientas. ¿Cómo lo has hecho hasta esta hora, en este momento? Que nos has provisto, Señor, de todo lo que necesitamos para poder cumplir tu obra, para poder hacer tu obra, para cumplir tu propósito, para cumplir tu mandato. Padre, gracias. Gracias porque nos ama de una manera tan grande y maravillosa. Gracias. Perdónanos a nosotros más bien por ser obedientes y distraernos por cosas sin sentido y no hacer tu obra de verdad. Perdónanos, Señor, a cada uno de nosotros. Perdónanos. Pero gracias porque nos ama. Gracias, Señor, porque tienes misericordia sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Padre, tuya la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por la pastora Meritea, que tú la usas, Señor, y le has mostrado esta visión tan hermosa, esta visión tan grande de esa advertencia que tú nos haces.
con todo el amor del mundo. Gracias, Señor. Gracias por el pastor Humberto, por la hermana María, por el hermano Michael, por la hermana Mariflor, por la hermana Mariana, por mi esposa y por mi persona, y por todos aquellos más que llegarán a tus pies, Señor, Amén. a través de estos tus servidores, de estos tus hijos, Señor, que están para hacer tu obra y tu voluntad, para cumplir tu propósito en la vida de todos aquellos que tú tengas planificado, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por la clase de hoy, por el día de hoy, y por este aviso tan amoroso e importante que nos has hecho. Gracias, Señor. Tuya la honra, Padre, la gloria y la alabanza, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. 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 Mientras Isaac oraba, eh, era el Señor diciéndome, y hay un mensaje para todos nosotros. No desmayemos, no veamos cantidades. Y me traía a memoria Gedeón. Gedeón salió con sus miles y el Señor lo dejó con 300. No querramos ser miles, querramos ser lo que Dios vio en los 300, ¿sí? Amén. Esos 300 no eran fuerza, eran obediencia. Así que con nosotros el Señor hará proezas, amén. Así que Amén. no veamos que, ay, que pocos. Dios es Dios de muchos y Dios de pocos. Él hace como Él quiere, porque nadie le va a quitar su gloria. Así que para adelante, porque todo lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es obediencia. Y la obediencia trae frutos. Así que bueno, les amamos, bendiciones para todos. Le doy gloria a Dios porque nuestra hermana Mariflor pudo estar hoy con nosotros, por mi hermana Maikelis, Mariani, Leonela, Isaac, Humberto, María, por las niñas, por sus niños, por los niños de Mariani, Yahasa, Yair, Sara, por Merité, Nia, Lía, por todos los sobrinos de Isaac y Leonela. Ellos son bastanticos. Pero siempre se me olvida uno, pero yo creo que ya no se me olvida. Bueno, son bastantes. Todos los sobrinos de Isaac y todos los sobrinos de Leonela. Todos nuestros niños, toda nuestra familia. Bendiciones para todos. La paz de Dios sobre su vida, sobre sus hogares. Los cubro con la sangre de Cristo que tiene poder. Reprendemos todo espíritu de retaliación y de venganza. Y creemos firmemente que en paz nos acostaremos y así mismo vamos a dormir porque en el Señor podemos vivir confiados. Amén. Así que les esperamos para el viernes. Después de esta clase número 10, vamos a comenzar con los miércoles de oración. Así que después que termine esta clase, van a quedar las clases solo los martes. Y los miércoles se van a convertir en miércoles de oración. Lo que significa que van a haber hermanos que van a dirigir ese día completo. La lectura y las oraciones y por qué se ora y todo eso. Así que en estos días saldrá el calendario. Para que sepan cada quien qué miércoles les toca la dirección del servicio. Así que bueno, los amo, los abrazo enorme, quisiera tenerlos a todos juntos, pero bueno, algún día. Amén. Bendiciones, amados. La paz de Dios sobre sus vidas y sobre sus corazones, sus hogares.